sobre algunos riesgos que tiene que ver con la Asamblea Constituyente y, claro, hacer una última reflexión sobre lo que podría ser los eventuales resultados y los escenarios futuros que se vienen. ¿Por qué una constituyente en el caso ecuatoriano? Bueno, entiendo la mayoría de ustedes acá lo conocen perfectamente, como decía, se trata más bien de tener una conversación. En el caso ecuatoriano, Ecuador ha tenido 20 constituciones desde la República, digamos, desde 1830. Ciertamente Ecuador tuvo dos constituciones o hasta tres. Hubo la Constitución quiteña de 1812, hubo un estatuto también para el caso cuencano, un reglamento para el caso guayaquileño, pero no eran constituciones republicanas. La primera constitución republicana la ubicamos hacia 1830, digamos, y de ahí el constitucionalismo ecuatoriano ha venido, digamos, dictando textos constitucionales en una idea constante, recurrente, pero yo digo poco fructífera a efectos de lo que se entiende como refundar el Estado ecuatoriano. De hecho, si ustedes ven cuál es la expresión del presidente o del Ejecutivo, es vamos nuevamente a refundar el Estado ecuatoriano. Bien, yo he sido bastante crítico con esta idea constante de la refundación institucional, porque creo que en el caso del constitucionalismo ecuatoriano, disculparán cualquier tecnicismo acá, un poco ha obedecido a coyunturas particulares, digamos, momentos quizá más de tensión política, y eso ha dado lugar a nuevas constituciones, algunos otros regímenes o procesos, digamos, más de carácter social, ha dado lugar a nuevas constituciones, pero lo sustancial es tratar de identificar si estamos en la necesidad de un nuevo texto constitucional. Como he dicho, 20 constituciones, y yo creo sustancialmente, anticipándome a una de las conclusiones, yo sostengo que en el caso ecuatoriano el tema no pasa por una vigencia de las normas. Yo creo que pasa más bien por una cultura de respeto a la norma, pero no un cambio de normas per se. Y la verdad es que nos acercamos entonces a esta eventual constitución número 21. Habrá que ver los resultados, ciertamente, pero es lo que tenemos actualmente, y habrá que pensarse si es que realmente la nueva constitución, una eventual nueva constitución, es el camino. Yo creo que no, definitivamente creo que no. Y un poco por lo que he dicho, ¿no? Un poco por lo que he dicho. Esta idea constante de tratar de refundar el Estado ecuatoriano a partir de nuevas constituciones parecería ser que el problema de los ecuatorianos está en el tema de las normas. Y si vamos a ver, ese no es el problema central. Y digo no es el problema central por lo siguiente. Fíjense que la actual constitución, la constitución vigésima, la constitución 2008, establece mecanismos de cambio constitucional. ¿Cuáles son estos mecanismos actualmente vigentes? Establece tres mecanismos: la reforma parcial, la enmienda constitucional y la Asamblea Nacional Constituyente. Si ustedes se fijan, todos los mecanismos o dispositivos de cambio que actualmente contiene la Constitución permiten que todo lo que está planteando el presidente pueda ser cambiado a partir de una enmienda y una reforma parcial. Digámoslo en otras palabras más sencillas. ¿Por qué acudir a una constituyente si el presidente tenía a su disposición otros mecanismos para plantear los cambios que hoy nos presentan? Si ustedes chequean la Constitución, desde el artículo 441, 442, 444, establece qué se puede y qué no se puede cambiar. Si ustedes leen con atención la Constitución dice claramente que si usted quiere instituir bases militares, lo puede hacer a través de una reforma parcial. Si usted quiere eliminar el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, lo puede hacer a través de una reforma parcial. Si usted quiere instituir requisitos para los asambleístas, lo puede hacer a través de una reforma parcial a la Constitución. Si usted quiere hacer otros cambios menores a la Constitución, lo puede hacer a través de enmienda constitucional. Y la Constitución trae una frase que luego es desarrollada en una ley secundaria que se llama la Ley de Garantías Constitucionales, y dice lo siguiente: solo en el caso de que usted quiera restringir derechos, tiene que irse a la Asamblea Constituyente. Pongámoslo en palabras mucho más claras. ¿Quiere decir entonces que todo lo que se nos plantea era posible a través de otros mecanismos y no necesariamente la Asamblea Constituyente? Sí, efectivamente. Y entonces, ¿por qué estamos frente a un eventual constituyente?
Yo creo que la eventual constituyente se plantea como un ropaje nada más para reeditar una constitución. Cuando digo reeditar no estoy pensando en volver a plantear la constitución del año 2008, sino estoy pensando en que tradicionalmente en el Ecuador, como decía al inicio de esta conversación, el dictar o elaborar nuevos pactos constitucionales se entiende que han sido productos, como decía, algunos procesos revolucionarios, otros procesos necesarios ciertamente, pero sobre todo son trajes a la medida desde el poder público. Con esto lo que quiero decir es que en el caso ecuatoriano, por ejemplo, los problemas de los ecuatorianos no se acabará con una Asamblea Nacional Constituyente. Y acá quisiera ir hacia algunas reflexiones que son mucho más concretas y no tan abstractas en relación con la teoría del poder constituyente. ¿Se han puesto a pensar por qué razón el presidente de la República nos plantea 4 preguntas, 3 de ellas que tienen que ver con reformas a la Constitución del 2008 y una que tiene que ver con una Asamblea Nacional Constituyente? Y uno diría, esto es absolutamente paradójico, porque es que nos pregunta 3 cuestiones para reformar la Constitución 2008, pero paradójicamente nos pregunta si queremos una Asamblea Nacional Constituyente. Y esto ya debería encender las alarmas. 1, 2, como ustedes han visto en las diferentes preguntas, por ejemplo, repasemos rápidamente. Eliminación del fondo partidario para los movimientos y partidos políticos, reducción del número de asambleístas y bases militares. Es posible cambiarlo a través de mecanismos que no tienen que ver con la Asamblea Nacional Constituyente. De manera que una primera preocupación grande es por qué el presidente de la República nos plantea, por un lado, 3 preguntas que tienen que ver con reforma a la ya Constitución actual y otra, paradójicamente, si queremos una Asamblea Nacional Constituyente. Parecería ser que el Ejecutivo está jugando, perdón la expresión, a 2 bandas. Es decir, si no me sale esto, vamos a ver cómo me quedo con lo otro. Habría que ver qué pasa con esto. Pero ¿cuáles son? No sé cómo voy con el tiempo y un poquito tampoco quiero pasarme. Pero ¿cuáles son los riesgos de una eventual constituyente? Yo creo que, aquí voy a tratar de ser un poco gráfico y disculpen quizá la expresión. La Constitución, como un texto fundamental, está compuesto de 3 partes sustanciales. Una primera, que es el preámbulo constitucional, que es como la declaración orientativa, los valores que funda una sociedad. Una parte dogmática de la Constitución que contiene el catálogo de derechos fundamentales, los principios de aplicación de los derechos, que contiene los deberes y responsabilidades de los ecuatorianos, que contiene, como decía, los derechos fundamentales, que contiene los elementos del Estado, que contiene las características del Estado, y otra parte que tiene que ver con la estructura institucional. ¿Qué estoy pensando con estructura institucional? ¿Cómo está organizado el poder público? ¿Qué es el ejecutivo y qué atribuciones tiene? ¿Cuál es el legislativo y qué atribuciones tiene? ¿Qué es el judicial y qué atribuciones tiene? La parte institucional, la parte orgánica, por eso se llama orgánica, donde están los órganos del Estado. El problema es que, a pretexto de una eventual Asamblea Constituyente, el presidente nos dice, es que tenemos que acabar porque la Constitución no nos permite luchar contra la delincuencia, y eso es una falacia. La actual Constitución no nos permite atacar la criminalidad organizada, y esa es otra falacia. La verdad es que creo que no nos hemos tomado en serio la Constitución, y me parece ser que el riesgo de una Asamblea Nacional Constituyente es que, a pretexto de actualizar ciertas partes de la Constitución, terminemos sacrificando la parte de los derechos que esté en la parte dogmática. Digámoslo claramente en el contexto cuencano. Cuenca particularmente ha alzado su voz en torno a lo que constituye la defensa del agua, y centralmente son ustedes quienes están acá, quienes han hecho esta causa, digamos, que sea posible para la ciudadanía cuencana. Fíjense ustedes, y aquí yo me hago otra pregunta. ¿Qué pasaría si el presidente de la República, a pretexto de una Asamblea Nacional Constituyente, a pretexto de actualizar la parte orgánica de la Constitución, a pretexto de eliminar el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, que, paréntesis, parece una institución distorsionada dentro de nuestro sistema constitucional, pero a pretexto de entrar a operar en esta parte institucional, termina sacrificando el ejercicio de los derechos? Ejemplo, actualmente la Constitución dice que se prohíbe la explotación minera en zonas de recarga hídrica. ¿Qué pasaría eventualmente en una constituyente, y piensen ustedes en una constituyente que muy probablemente podría estar marcada por las fuerzas políticas mayoritarias? Ejemplo,
ADN o Revolución Ciudadana. Si es que así es la estructura, ya luego haré dos pinceladas nada más sobre cómo podría formarse muy probablemente la Asamblea Nacional Constituyente, pero me parece que a pretexto de tratar a reformar o actualizar el texto constitucional en algunas cuestiones que parecen necesarias, podríamos estar sacrificando el ejercicio de los derechos. Digámoslo nuevamente en términos muy claros. ¿Qué pasaría si el presidente de la República, a pretexto de una Asamblea Nacional Constituyente, decide zafarse, perdón la expresión, de los límites que tienen que ver con la prohibición de explotación minera en zonas de recarga hídrica? O peor aún, piensen ustedes en el ejercicio de ciertos derechos fundamentales básicos como son el debido proceso. Hoy hemos visto cómo ciertos líderes sociales incluso han sido perseguidos y naturalmente se tratan de procesos que son cuestionables a partir de vulneraciones a garantías básicas. Pero si esas garantías básicas van siendo recortadas, van siendo eliminadas, van siendo trastocadas, digamos, en un nuevo texto constitucional, lo más probable es que tengamos una constitución que esté orientada a sacrificar el catálogo de los derechos y las garantías fundamentales y a pretexto de actualizar la Constitución. ¿Quiere decir esto que no hay nada que actualizar en la Constitución? Yo creo que sí. Por ejemplo, habría que preguntarle al Ejecutivo si es que al Ejecutivo le interesa actualizar la parte orgánica y, por ejemplo, recortar las atribuciones presidenciales que por sí ya son excesivas en la Constitución ecuatoriana. Si ustedes miran la Constitución ecuatoriana, el presidente puede declarar estados de excepción, el presidente puede disolver el Parlamento Nacional, como lo pasó con el presidente Lasso, el presidente puede dictar leyes, decretos leyes en materia económica urgente, el presidente de la República tiene dilatadas atribuciones ya en el constitucionalismo ecuatoriano, yo diría en la historia del constitucionalismo ecuatoriano y muy presente en la Constitución actual. Habría que preguntarle al presidente si está dispuesto a que eso también se revise en una asamblea constituyente y en limitar el ejercicio de unas funciones de un presidente que parecen excesivas. Y digo esto porque quiero volver a la idea central. La Constitución ecuatoriana actual, la que está en vigencia, en realidad tiene un desbalance. ¿A qué me refiero? Disculpen, la expresión es solo para hacerme entender. La Constitución ecuatoriana debería tener un equilibrio entre los derechos fundamentales y la parte institucional. Pero lo que pasa actualmente es que esta Constitución está desbalanceada. ¿En qué sentido? Porque el presidente de la República tiene dilatadas atribuciones y esa idea del constitucionalismo no se lleva bien con una idea de derechos fuertes, de un catálogo de derechos amplios. Es decir, existe si ustedes quieren, una esquizofrenia constitucional. Es decir, tenemos un constitucionalismo o una constitución a dos almas actualmente. Yo me temo que a partir de una nueva constituyente esto sea mucho más profundo y tenga que radicalizarse esto y el presidente de la República coopte mucho más institucionalidad, coopte mucho más atribuciones y sacrifique ciertos derechos fundamentales. En esas coordenadas la pregunta ¿es necesario una nueva constitución? Yo creo que no. Yo creo que la Constitución actual sí ciertamente amerita una revisión. Por ejemplo, esto de la muerte cruzada que ustedes lo han oído, que lo vimos ya con el presidente Lasso, yo creo que esto habría que, ciertamente, si uno se pone serio acá, esto habría que reformarlo. Habría que eliminar esta institución que es propia del sistema parlamentario y que no encaja bien en el sistema presidencial latinoamericano y en el contexto ecuatoriano. Esto es una institución, digamos, es un trasplante jurídico en nuestra Carta. Habría que pensar que el presidente debería terminar con ciertas atribuciones, habría que pensar en eliminar la función de transparencia y control social, que yo creo que es un caballo de Troya de la democracia, porque si ustedes se ponen a ver, la función de transparencia y control social está vigente en el texto constitucional a partir de una institucionalidad que se supone va a canalizar el ejercicio de derechos, que se supone va a promover la participación y la deliberación pública, pero nada de esto ha hecho esta institucionalidad. En términos concretos, creo que la Constitución actual amerita una revisión, pero no necesariamente esto tiene que suponer la vigencia de una nueva Constitución por el riesgo que esto supone. Termino con dos ideas. Se nos dice que ya hemos pasado 17 años con una Constitución y que, claro, las entelequias o las élites nos dicen y es necesario actualizar la Constitución. Ya 17 años para el Ecuador, esto suena una Constitución súper vieja. Si ustedes se ponen a ver en perspectiva comparada, voy a tomar el ejemplo extremo, digamos, quizá no es el mejor ejemplo porque sería una falacia ejemplificativa, pero voy a hacerlo.
Estados Unidos ha tenido una sola constitución. Nosotros hemos tenido 20 en 200 años de vida republicana. Quizá el ejemplo no es el mejor, repito, pero no es que cada 10 años el Estado ecuatoriano tiene que refundarse. Si nosotros hacemos un promedio de las 20 constituciones a los 200 años de vida republicana, quiere decir que hemos tenido una constitución cada 10 años. Y si a esto le quitan los periodos dictatoriales, autoritarios, quiere decir que cada 7 años y medio hemos tenido una constitución. Es decir, el Ecuador, en pocas palabras, la hemos pasado refundándonos. Eso hemos hecho en el país. Pregunto, ¿y es necesario una más? Con esta idea termino. A nivel comparado en la doctrina constitucional, yo incluso creo que esta constitución, si ustedes me permiten la expresión, es una constitución todavía joven. No es una constitución desgastada. ¿Por qué? Las constituciones tienen que ser instrumentos que permeen a la sociedad. Pregunto yo, ¿hemos permitido o le hemos dado chance para que esta constitución permee socialmente? Yo creo que no. Esta constitución todavía no se ha sedimentado lo suficiente, pero ya estamos pensando en un nuevo cambio constitucional. Yo creo que mayores son los riesgos. Ciertamente yo creo en una reforma a la actual Constitución, creo que es necesaria, pero no creo que el mecanismo sea a partir de una Asamblea Nacional Constituyente por todos los riesgos que esto supone para la conquista de derechos, para la vigencia de las garantías fundamentales y sobre todo para la nueva institucionalidad, que aun cuando amerite una revisión, no es necesario una Asamblea Nacional Constituyente. Habría que preguntarse entonces, ¿por qué el presidente quiere una nueva constitución? Muchísimas gracias. Gracias.